Tarde, pero sin sueño. Muy buenas noches. Bienvenidos a After Office nuevamente en este viernes. Lluviosa tarde de viernes. Tarde de viernes por la noche, tarde noche como según pudiera ser la ubicación. Dicen que en el norte oscurece un poquito más tarde. Aquí en México pues acaba de perderse los últimos momentos de luz. Pero bueno, aquí estamos con un clima que a veces puede limitar para algunas actividades. Dentro de todo pues aquí nosotros echándole ganas, compartiendo con todos, con mucha actitud y pues sobre todo convencidos de que Jesús te ama y te lo anunciamos desde aquí, desde Nueva Alianza Radio para Católico Defiende tu Fe. Mi nombre es Juan Manuel Rodea, bienvenido, muy buenas noches, me acompaña Andrés Felipe Leiva que como habíamos dicho me va a estar apoyando conduciendo los viernes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenas noches a todos ustedes, sean bendecidos por Dios el día de hoy y obviamente toda la próxima semana. Perfecto, pues aquí tenemos la católica reflexión nuestra de cada día, ya para cerrar una reflexión que había sido parte del querigma para quienes tenemos un poquito más de tiempo en la renovación carismática o en algunos otros movimientos que sabemos que es el resumen básico del plan de salvación y que en algunos lados se estructura de algunas formas, en algunos de otra. En este caso estamos basándonos un poquito más en el esquema de la comunidad Nueva Alianza, que hablamos primero del amor de Dios, eso fue la semana pasada, ahorita estamos hablando de la caída del hombre, y eso fue a partir de una pregunta que se decía, ¿muerto el hombre puede revivir? El contexto de la pregunta, Job 14:14, habíamos visto, cuando estaba aquí Rodolfo con un servidor, el hecho de que Job cuando está en la casi agonía, que está teniendo toda esta cuestión de la tribulación, que está sufriendo pérdidas y la propia enfermedad, está preguntándose eso, ya a propósito de la muerte, pero que habíamos dicho que el pecado viene siendo una muerte hacia la presencia de Dios, una muerte hacia casi todas las gracias que nos está proporcionando el Altísimo desde la creación, porque nos había puesto en un paraíso. ¿Qué pasó después del paraíso? Eso es lo que tenemos en mente después de un cierto grado de catequesis, después de cierto tiempo de conocer la palabra, la escritura, y se trata de apropiárnoslo para que también se pueda esto compartir con otras personas, independientemente de qué tanta formación tengan, de ese grado, qué tanto se pueda compartir, incluso con no creyentes. Porque se trata, a veces hasta tenemos un reto, amigos o espectadores, de que en muchos lugares mucha gente no va a leer más evangelio que el de nuestra propia vida, que nuestro propio compartir, y es un verdadero reto de verdad muchas de las ocasiones poder hablar de Dios incluso sin mencionar. ¿Se puede hacer? ¿Es posible? Si has tomado alguna vez el catecismo de la Iglesia Católica, te habrás dado cuenta que el primer capítulo habla de que el hombre es capaz de Dios. Y era parte de las cosas que decíamos también el día... Bueno, en este caso no fue lunes. Sí, aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, una corrección. Recordemos que por asueto el lunes lo habíamos cambiado hacia el martes, ya también por cuestiones de logística. Y se había hablado de eso, ¿verdad? De la capacidad del hombre para decidir. Y es por eso que tenemos algunas otras preguntas que también las vamos a mencionar rápidamente. La primera de ellas de seguimiento es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta que viene de Génesis 3,
el verso 9 y que está en línea con el capítulo 2, versos 16 y 17, para poder entender la línea y el sentido de la pregunta. La siguiente era: ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Después había otra: ¿por qué habría de ser bueno o malo el hombre por naturaleza? Es decir, desde la creación y a partir de ahí. La otra pregunta sería: ¿cuáles son las cisternas agrietadas a las que más recurre el ser humano en la actualidad? También vamos a citar el contexto de la referencia de las cisternas o de los pozos, o depende de cómo diga la traducción que estés usando, que sería Jeremías 2, verso 13. Otra sería: si el hombre, después de ver los resultados de sus errores, lo sigue cometiendo, ¿por qué no ha redireccionado su vida hacia la búsqueda del bien verdadero? Y unas preguntas finales, estas surgieron en el transcurso de estos días y ayudó un poco la cápsula semanal que nos ayuda muy amablemente desde la Ciudad de México a elaborar María del Carmen Lagos, a quien mandamos un cordial saludo y una cordial felicitación porque fue su cumpleaños el día de ayer. Un abrazo hasta la Ciudad de México, te queremos mucho, muchas felicidades y pues bueno, aquí estamos. Y vamos a hablar un poco más a detalle de qué trató la cápsula, por si acaso te la perdiste, vamos a citar la referencia básica de la misma. Pero a partir de la cápsula vienen también otras dos preguntas sobre lo que compartieron también en Twitter y en Instagram, porque como bien te lo habíamos estado anunciando, también en el Instagram de Católico Defiende tu Fe, así todo seguido, como se escucha, Católico Defiende tu Fe, así nos vas a poder encontrar, o en Twitter, @católico tú, vas a poder también encontrar los tweets de seguimiento de After Office, y las preguntas eran estas: ¿cómo puede el ser humano resurgir después de su caída y después de haberle dado la espalda a Dios? Y la otra era: ¿cuál es el papel de la voluntad en la conversión? ¿Tomaste nota? ¿Tienes algunas respuestas a las preguntas? ¿Tienes nuevas preguntas? Nos vamos a una pausa para que, una vez aterrizado, podamos seguir compartiendo. No subo nuestro número. Bien, pues ya que estamos en este bloque, tienes tu pregunta, tienes tu respuesta. Vamos a argumentar un poquito sobre las preguntas, sobre las respuestas. ¿Qué nos pudieras compartir, Andrés? Bueno, primero que nada, me gustaría saludar a José Antonio Alcocer Bravo, que se tomó la amabilidad de darnos una respuesta que me parece al menos muy atinada, muy centrada, especialmente por lo que estamos haciendo el día de hoy, que es hacer una católica reflexión. José nos comparte, bueno, pues tenemos que reconocer primero que nada nuestros pecados, confesarnos ante un sacerdote de Cristo, arrepentirnos y comprometernos a no volver a caer. Y obviamente hacer lo más posible para que
podamos vivir el Evangelio. Eso es al menos lo que José Antonio nos dice que podríamos tener como centro. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, una reflexión que tuve toda esta semana, especialmente con José Antonio, y que tuvo que ver también con lo que nos compartías de manera muy específica con Job, y que me parece que también Católico Defiende tu Fe comentaba, bueno, eso es básicamente lo básico, tener que reconocer nuestros pecados, porque eso es lo que somos, eso es parte de nuestro ser, y ya hablaremos más adelante del ser católico como tal, o el ser creyente, o el ser humano en su primitividad, o en su ser humano como tal. Hablan de manera muy específica sobre si entonces los sacramentos que nos ayudan a reconciliarnos, que nos ayudan a volver a Dios y que nos ayudan sobre todo a estar en paz al menos con nosotros, son entonces un medio. ¿Y qué se requiere entonces para recibir un sacramento? Si solamente la voluntad o si son mero requisito para nuestra salvación. Ok. Porque fíjate que estás mencionando un punto muy importante, Andrés. La semana pasada, no sé si recuerden que hablamos de la importancia del vínculo y que viene siendo la materialización Ujú. del amor que nos tiene Dios. Entonces, el vínculo pues depende de muchas cosas y aquí, en esta cuestión de la ruptura, donde hablamos de que ya hay un vínculo que está dañado con nuestro creador, ya es donde nos empezamos a cuestionar el papel de la voluntad. Por eso la importancia de habernos preguntado antes si el hombre es de entrada bueno o si es de entrada malo. Porque de hecho alguien lo ha de recordar, pero en la pretemporada que tuvimos de After Office en la versión escrita, en el formato anterior, se había tratado pues de algunos ejemplos que se habían estado dando y partimos de hecho a partir de una cita de una pues se puede decir que es un meme, que es donde se ven confrontados dos aforismos, que uno pertenece a Juan Jacobo Rousseau y el otro pertenece a Nicolás Maquiavelo, y que hablan específicamente sobre la naturaleza intrínsecamente buena o intrínsecamente mala del hombre. Y de hecho, de lo que nosotros estemos creyendo a partir de esto, pues depende muchas cosas, pues tanto en nuestra visión como en nuestro comportamiento a partir de, pero sobre todo la forma en la que lo estemos enfocando, porque ¿qué decía Rousseau sobre esto? Rousseau decía que el hombre es naturalmente bueno y es la sociedad la que lo corrompe. Y Nicolás Maquiavelo, autor de El Príncipe, dice, el hombre es malo por naturaleza, a menos que le precisen hacer bueno. ¿Quién de los dos tendrá razón? Eh, Ese es el debate filosófico por excelencia, Debate filosófico por excelencia, ¿sí? ¿eh? Que es, inclusive, que es la Ajá. bondad. Eh, Son apartados que más adelante, tal vez si gustas, retomamos. Ujú. Ya hablaremos un poquito de los principios filosóficos. Y me Las gustaría, ideologías, ¿por qué no? sí, ¿por qué no? Pero me gustaría de manera muy especial volver al vínculo y la cuestión de los sacramentos, porque esa pregunta, o más bien dijimos, que esa respuesta de José Antonio, al menos nos dio mucho que reflexionar para esta semana. ¿Por qué me gustaría mucho el vínculo y volver a los sacramentos? Bueno, porque nosotros en nuestra fe tenemos básicamente un gran tesoro, o tenemos una gran ventaja sobre tal vez otras fes, que nosotros tenemos un Dios personal. Aclaro, un Dios personal, no personalizable, no personalizante, y que nos hace personalizantes. ¿A qué me refiero? Un Dios personal no es aquel Dios que entonces me va a estar cumpliendo mis caprichos, que va a hacer entonces lo que yo quiero, como una especie de genio mágico o algo así. No, a eso no se refiere un Dios personal. Un Dios personal se refiere a esta cualidad que tenemos nosotros de comunicarnos con Dios. Dijera en algún apartado el libro del Éxodo, ¿no? Tenemos la oportunidad de verlo cara a cara, o inclusive en nuestros evangelios tenemos la oportunidad de escucharlos. Por eso es un Dios personal, es un Dios con el cual yo puedo comunicarme, es un Dios al cual yo puedo hablarle, inclusive es un Dios del cual puedo esperar respuestas. Es correcto. Pero fíjate que tocas por lo mismo un punto muy importante, porque nosotros los católicos pues sabemos representar a Dios, pues al Padre, por ejemplo, lo tenemos como pues una persona de edad avanzada, con barba, de cabello cano,
A Jesucristo naturalmente lo conocemos como un hombre de barba también, de cabello largo. Tanto que nos dicen es que ustedes los católicos dicen un Jesús güero, de ojo verde, y no, nada que ver con el original y todo esto. Y no se diga el Espíritu Santo, que dicen es que nada más lo representan como una paloma, siendo que es la persona más importante de la Santísima Trinidad, o por lo menos más visible, más marcable en cuanto a su acción, sobre todo a lo largo de la historia de salvación. Pero el punto al que quiero llegar es el siguiente. O sea, nosotros a veces el hacer tan práctico la parte de las imágenes, pues estamos en una página de apologética donde estamos transmitiendo también. Sabemos que el debate de casi todos los días y el más trillado que tenemos con los protestantes es que tanto nos dicen que los católicos somos idólatras por el hecho de hacer imágenes, pero entonces hacer una imagen de Dios que quebrante ese mandamiento quizá va más allá de la simple representación gráfica, sino que, como bien tú dices, puede ser ideológica. Me parece que hay un video que también se llama, y que se lo recomiendo buscar en YouTube, me parece que es del padre Espinosa de los Monteros, Un Dios a mi medida. Fíjense cómo en el Génesis dice, en el principio, Dios hizo el cielo, la tierra, todo esto, y después dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. O sea que no pudo haberlo hecho malo. Entonces aquí estaremos a lo mejor cargándonos por una de las dos posturas que habíamos contrastado de Rousseau y de Maquiavelo. Sí, Intrínsecamente bueno de entrada, pero no sé si recuerdan que también hay otro filósofo, me parece que fue Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche. Nietzsche, que dice que es el hombre el que hace a Dios a su imagen y semejanza. Sí, de hecho ahora que tocas a Nietzsche, no quería comentarlo porque de Nietzsche también es una célebre frase, que todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Entonces, si hay algo más allá del bien y del mal, significa que no necesariamente hay cosas buenas y no hay necesariamente cosas malas. Pero eso es un punto filosófico un tanto más avanzado, al cual creo que todavía no he llegado. Siéndoles sinceros, estoy ¿Cómo lo tratando de... aterrizaríamos para el público que tenemos ahorita? Eh, Básicamente me gustaría aterrizarlo primero que nada en el sentido de que tenemos un Dios personal, es decir, tenemos un Dios que nos habla y tenemos un Dios al cual podemos acercarnos. Eso es lo primordial. Es un Dios bueno porque hace las cosas buenas, incluyéndonos a nosotros. Y volviendo un poco a la encíclica de la semana pasada, si Dios es amor, Deus Caritas Est, para que puedan Deus buscar. Caritas Ajá. es, para que la puedan buscar. En ese sentido, por eso Dios podría ser juzgado fuera del bien y del mal. ¿Correcto? Bien. Perfecto. Más o menos se va siguiendo la línea, queridos espectadores. Enseguida vamos a hacer un recuento de quienes están con nosotros y a quienes queremos agradecerles el que estén compartiendo. Y entre tanto, ¿qué les parece si después de haber escuchado un poquito, de estar leyendo también los comentarios ustedes mismos que tienen a la mano la oportunidad de desde casa o desde el lugar donde nos estén sintonizando, si nos vamos a una nueva pausa para poder pues reflexionar un poquito sobre esto y con papel y pluma en la mano podamos ver más preguntas, respuestas con algunos matices adicionales a lo que estamos comentando y regresamos con la reflexión. ¿Les parece? Esperamos.
Ok. Bueno, tienes preguntas, tienes respuestas. Vamos a mandar saludos para Adrián Castro. Dios nos continúe bendiciendo. También a ti, Adrián, muchísimas gracias. A Pati García, Dios te bendiga también. Guadalupe Fuentes, bendecido sea también tu día, Dios te bendiga igual. Pues la evangelización la hacemos juntos también porque era también algo que reflexionaba compartiendo con algunos hermanos de aquí de la comunidad a propósito de una formación de personas que estamos en la cuestión del servicio de la enseñanza, de la formación, que realmente la persona que va a recibir el mensaje es parte importante del mismo y es por ello que también esas personas al ser diferentes y tener necesidades diferentes, desde que tú estás pidiendo por ellas para ir preparando tu predicación, tu tema, como lo vayas a desarrollar, a manejar, pues ya también Dios te está hablando de una forma diferente, te toca de una manera distinta cada día, conforme vas estudiando la escritura, conforme vas también reflexionando y en oración confirmando lo que pues vas llegando de conclusiones, cómo es que te muestra diferentes matices de una cuestión que tú a lo mejor no habías observado, que yo no había observado, que alguno de nosotros no se había dado cuenta antes. No podemos hablar de leer, por ejemplo, las bienaventuranzas sin haber tocado por lo menos 2 o 3 puntos diferentes, después de volverlas a leer una semana después, de platicar sobre ello con alguien más, con un vecino, con un primo, con una compañera de trabajo, dependiendo, ¿verdad? Pues Dios es el que dispone todo, todos los caminos, entonces pues queremos agradecer también a todos los que están con nosotros porque gracias a eso es que la labor de evangelización tiene sus frutos. A Yolanda Almonte también Dios te bendiga. Saludos de Villa Hidalgo, Jalisco, Ricky Rubal. También saludos hasta allá, hasta Los Altos. Dios los bendiga, hermanos. Arturo Pérez, ella Elizabeth, hermosa labor que hacen de compartir la doctrina. Y pues una hermosa actitud también la que se tiene de estar compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Y pues bueno, aquí se trata de que la experiencia la compartamos todos. Saludos desde Chile, de la familia Aravena, Nadia Denise. Saludos hasta Chile. Saludos hasta Ecuador, para Gloria Vera también. Para Richard Soto, hasta Mount Olive en North Carolina. Mount Olive, bueno, Mount Olive, que creo que sí es correcto nada más en inglés, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Toda la comunidad latina que nos sigue. Pues bueno, la sabiduría que la podamos seguir desarrollando juntos, pues en función de cómo el Espíritu Santo se vaya a seguir moviendo en nuestros corazones, pues que la gloria sea para Dios siempre, en todo momento. Y pues bueno, vamos a seguir entonces con esto. Y pues hablábamos de esa naturaleza del hombre que es potencialmente buena a partir de la creación divina, de que Dios nos hace a su imagen y semejanza, pero ¿qué pasa cuando el hombre quiere encontrarse con Dios? Y pues bueno, esta parte pues se ha trabajado mucho en algunos otros artículos, de todos modos es bueno retomarlo, pero tenemos aquí la carta a los Romanos. Miren, va a ser al principio el capítulo primero y vamos a comenzar con el verso 22. Y bueno, verso 21. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios, incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas, se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, ¿qué características tenían los dioses de los pueblos donde estaba recibiéndose el Evangelio? Bueno, el Evangelio y la predicación de los apóstoles, en este caso del apóstol Pablo, específicamente y de forma concreta,
esta carta que va dirigida a la iglesia de Roma, ¿cuál es el contexto del pueblo romano? Uy, En lo bueno, teológico. bueno, es que el contexto es muy complicado. Alguna vez a Manuel se lo platiqué, si mal no recuerdo, en una clase sobre magisterio de la Iglesia Católica. Dejen ver si me acuerdo cómo se llama el libro para que lo agreguen a la lista de pendientes. Hashtag lista de pendientes. Sí, para la lista de pendientes, y si no, luego se los paso con mucho gusto. Eh, si no, al menos el autor es Hans Balthasar, me parece, o algo así. Si no, se los paso con mucho gusto. Y al menos este teólogo católico comentaba que es muy interesante el apartado de las imágenes y la idolatría. Y el teólogo decía, bueno, es que no podemos olvidar que nosotros estamos en un contexto, o esta fe ha surgido en un contexto en el cual las imágenes básicamente son muy importantes, porque no es que las imágenes hablan, sino que las imágenes remiten. No por nada, en algún momento alguien dijo, las imágenes son también el evangelio de los pobres. Lutero, Y, ¿verdad? Creo que fue el mismo si mal no Lutero recuerdo, fue el mismo Lutero. Ajá. Y volvemos al contexto. Eh, Inclusive bajo la misma tradición de nuestra propia iglesia. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes por qué seguimos leyendo de manera comunitaria la palabra de Dios? Pues porque, ¿qué creen? Anteriormente prácticamente era raro las personas que sabían leer, pero sí era posible que tú supieras tal vez otro idioma o que alguien te lo tradujera. Así que por eso hasta la fecha todavía conservamos esa tradición de leer la palabra de Dios. Inclusive si se fijan, ya ahora tenemos la oportunidad de comprar nuestro misal, o bien a la entrada de cualquier misa nos regalen una hojita para que también nosotros sigamos la lectura, en sentido de retomar, o más bien de darle sentido a esta tradición en la que ahora ya podemos acceder a la palabra de Dios, no solamente escuchar. Así que de ahí Las aplicaciones también. sí hay Gratuitas, sí, para Android, para Apple, me parece que también. No sé si para otros sistemas operativos, pero debe de haber, entonces pues es cuestión de seguirle buscando siempre. Ajá. sí. Entonces ese es el contexto de por sí del pueblo romano. Es un pueblo que va surgiendo también entre otros pueblos, está tratando de tomar su propia identidad. De hecho, recordemos, para los que ya son preparatorianos o universitarios, que en algún momento tuvimos la materia de etimologías grecolatinas del español, y obviamente porque tenemos un montón de tecnicismos que vienen del pueblo griego. ¿Y por qué vienen del pueblo griego? Pues porque los romanos le retoman. ¿Y por qué lo retoman y no toman nuevas palabras? Pues porque eso ya existía. Entonces, si eso ya existía, por eso se retoma. No sé si con eso te parezca suficiente contextualización. Es correcto. Sí, y es que de hecho si tú comparas la cosmovisión que tiene el pueblo de Israel, que se encuentra pues con Dios en su forma más plena, porque es donde se revela con todo lo que es su plan, con todo lo que es el símbolo de su alianza, que viene siendo una ley primaria, donde hay primero 10 preceptos, después el mismo pueblo va elaborando algo más detallado, nos vamos dando cuenta a lo largo del paso de la historia de salvación, que esto se resume en dos preceptos que vamos a retomar ya después también, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dicho, cualquier pecado, cualquier violación a este precepto va en contra de los mismos. Prácticamente ahí es donde se tiene la ruptura de la alianza, pero sobre todo porque el pueblo de Israel ve lo que está buscando en un Dios que se presenta, porque como bien lo hemos dicho, todos los seres humanos tenemos una forma intrínseca de querer buscarlo, pues a través de todos los lugares en los que estamos recurriendo. De ahí la analogía que habla también el profeta Jeremías de las cisternas agrietadas, que muchas veces se hace eco en la cuestión de las ideologías, concretamente para el caso de Roma. Era lo que yo veía también a veces con algunas otras personas. Aquí hablamos de personas que no habían escuchado antes el mensaje de salvación, no habían escuchado de un Dios único, salvo de formas expuestas muy raras, a lo mejor ya un poquito los clásicos, ¿no? Aristóteles, Platón y ellos. Pero bueno, sin entrar en tantos detalles al respecto, ¿qué fue lo que le dijo Pablo en el Areópago a la gente en Atenas? Pues eso, aquí tenemos un Dios desconocido dentro del altar de todos los muchos dioses que ustedes tienen, porque ese Dios que hizo
el cielo y la tierra está esperando a ver si ustedes a tientas lo encuentran. Casual que haga clic con esto que estamos viendo en la carta a los romanos, ¿no? De alguna forma, ellos conocieron la gloria de Dios, pero no le adoraron. ¿Y qué es más fácil? Pues bueno, a partir de la realidad que viven ellos, de su cultura, de sus costumbres y de todo esto, representan pues algunas deidades, como por ejemplo Baco, es reflejo de qué, de qué rasgo del pueblo romano, ya hablándolo, ya un poquito conectando lo teológico con lo antropológico. Bueno, si mal no recuerdo, Baco tiene que ver más bien con un poco la cuestión de los impulsos, inclusive cuestión, como que más creativa en el sentido muy espontáneo. Ajá, nada más que aquí la cuestión es que pues es una constante y de hecho pues lo vamos a ver a través de todas las exhortaciones que se ven en las cartas paulinas, el hecho de que hay excesos como lo que son pues las borracheras. Entonces, si se fijan, es un rasgo humano a partir del cual está buscando algo y que pues nosotros sabemos y lo habíamos visto el martes que el destino final debe de ser Dios, pero que pues nosotros terminamos haciéndolo a nuestra medida y esa es la verdadera idolatría, ¿no? El estar esquematizándolo, buscándolo de otras formas, tomando nada más las partes que a nosotros nos conviene Ujú. y pues realmente vivimos a veces en lo que es el autoengaño, como algunas personas con las que he compartido pues lo han de alguna forma enunciado. Entonces pues vemos que nosotros siempre antes y después de conocer a Dios tenemos formas de encontrarlo, de reencontrarlo, de tener también una comunión más fuerte con Él o de distanciarnos más de Él a partir de esto. Y acerca de ello habla la cápsula que se nos había compartido, de la que quisiéramos hablar ahorita ya para concluir, ¿verdad? Entonces, pues ya, si tienes un poquito más ideas que quieras anotar, esbozarlas en forma de pregunta, esbozarlas en forma de respuesta a lo que se está planteando, vamos a una nueva pausa para regresar con el bloque final, ¿te parece? Vamos pues. ¿Tienes tus preguntas? ¿Tienes tus respuestas? Vamos a mandar un saludo muy especial para Emilia Cárdenas, que nos saluda, nos dice buenas noches. Pido por mi familia para que Dios les dé la oportunidad del fin de la conversión. Creo que todos vivimos pues una etapa de conversión en nuestras vidas. De hecho, se puede decir que es constante y de aquí hasta que pues nos toca entregar esta vida, porque pues ¿quién de nosotros ya alcanzó la santidad? Es un proceso constante y pues base de eso es conocer esta parte de lo que es el pecado y de lo que es esa pérdida de vista de la gracia que aquí la estamos viendo. Entonces, pues con mucho gusto nosotros pedimos por todas las personas a quienes nosotros veamos que necesitan más aparentemente ese encuentro con Dios. Claro que sí, tómalo en cuenta, Emilia. Y también saludamos a María Orrego que pide
oración por sus hijos y nietos y la salud de su esposo y la salud de Alex Ayala, claro que sí, con todo gusto, están en nuestras oraciones. Bendiciones y saludos desde Barranca Bermeja, Colombia, para Claudia García y para Florecita. Buenas noches. Richard, estamos contigo y pues gracias por sintonizarnos, gracias por compartir. Ten en cuenta que todo lo que nos estás compartiendo de tu testimonio pues tiene mucho de relación en algunas cuestiones, en algunas partes. Con gusto vamos a profundizar en todo lo que ustedes quisieran compartirnos aquí en este espacio, sobre todo conforme vayamos nosotros en la línea, ¿verdad? De lo que es el programa en cuestión o inclusive retomando los puntos que sean necesarios en algunos otros programas que se vaya tratando pues algún otro tema en cuestión, ¿verdad? Entonces, no sé si recuerden la cápsula que vimos la semana a la mitad y qué era lo que, si te acuerdas un poquito antes. Eh, Probablemente nada más la vi, pero no de mis preguntas. Por eso hacemos la invitación a que tengan sus preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas. Pero ¿te acuerdas cuál era el santo que está citando Carmen? Ah, no recuerdo si era Santo Tomás o San Agustín. Ujú. No, pero el Santo Cura de Ars. El santo Santo cura de Cura Ars, de es Ars, correcto, correcto. ya. Sí, vamos a retomar una parte de... Fíjense que la forma en que fue desarrollando Carmen la cápsula, ya después estuvo compartiendo conmigo la parte del sermón de donde la tomó, que de ahí es de donde se está basando la idea, que es una predicación que él tiene sobre el pecado. Hablamos de que el santo cura de Ars es un personaje, un hombre que batalló para la parte de la preparación académica que necesita un sacerdote, pero a pesar de todo, es un ejemplo de oración, de entrega, en cuanto a que estuvo trabajando sobre eso, porque era tanto su anhelo por ser sacerdote, que todo eso lo fue entregando y cuando menos acordó, pudo ordenarse a través de la preparación y a pesar de las dificultades que tenía para el aprendizaje. No por nada fue por el Papa Benedicto XVI declarado como el patrono de los sacerdotes. Y está predicando él sobre el pecado y en esa homilía dice, por la malicia del hombre y del demonio, esta tan dolorosa llaga es renovada todos los días por un gran número de malos cristianos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Es que yo ya no voy a la iglesia porque hay pura gente hipócrita, hay personas que son doble moral, esto, lo otro, aquello. O sea, realmente nosotros sabemos que el pecado se multiplica si nosotros lo dejamos que vaya tomando su curso. Y eso ya es una parte que debe preocuparnos a los cristianos porque no estamos exentos de dejar de pecar aún y con todo el grado de conversión, de preparación que podamos estar teniendo. ¿No es esa la disyuntiva a la que nos enfrentamos todos los días? Exactamente, es que esa es la disyuntiva. Y entonces ya vamos a Ujú. terminar para terminar con esta buena reflexión. Eh, Tú en la semana preguntabas cómo podemos resucitar, volver a la vida. Pensaba meterme en algunas cuestiones éticas muy profundas, pero no tiene ahorita caso porque ya estamos de salida. Casi, Sin casi. embargo, para que Algo conclusivo, algo cortito. algo conclusivo, bueno, algo cortito. Ajá. Mandamos yo creo que primero que nada un saludo al buen Héctor Tenorio, que es el que nos dio este super tip. Tenemos que ir cambiando y finalmente, como tú decías, qué mejor que tratar de ser nosotros el mejor evangelio que van a ver otras personas. Yo lo trataría de Claro. resumir en eso. Sí es muy complicado, sí somos unos pecadores, pero
somos perfectibles, que eso es algo de lo que también la semana pasada estábamos hablando. Entonces, ¿podemos asemejar nuestro amor al amor de Dios? Pues probablemente no, pero no por eso debemos olvidar que estamos llamados a la santidad y debemos estar llamados al amor y por ende ser el mejor evangelio que otras personas van a ver en nosotros. Podremos cometer errores, vamos a cometer errores, pero pues para eso tenemos los sacramentos, que en este caso serán un camino para poder llegar a la santidad. Es correcto, y el simple hecho de optar por ellos ya es un acto de voluntad, un acto de fe, y que nos va a llevar a esto. De hecho, es la parte con la que cierra, bueno, no cierra el sermón, pero es algo que nos puede a nosotros llevar a una conclusión, pues del tema, más no de la reflexión, como es la premisa de cierre del After Office. Y de hecho, en esa medida, es que dice también el Santo Cura de Ars, al hablar de esa parte que se nos presenta, de eso que tenemos enfrente siempre en esa encrucijada de las decisiones de cada día. He aquí tu placer por un lado y a tu Dios por otra. Es imposible agradar a ambos al mismo tiempo. ¿Por cuál de los dos te vas a declarar? Esa vendría siendo la pregunta con la cual nos gustaría que estuviéramos concluyendo el tema de esta semana. Es por eso que llegamos así a la conclusión de este programa, de la reflexión de la semana, más no de la reflexión de todos los días. Queremos que te vayas con esta pregunta de por medio para poder seguir purificando nuestra vida. Mandamos también, bueno, mando también un saludo al profesor Héctor, porque gracias a esto, y ahorita creo que es la idea que quisiera retomar, sabemos que él es parte de la concupiscencia. Ya no tuvimos oportunidad de compartir un fragmento de la carta de Santiago que habla de esta situación en particular, pero es esa tendencia que nosotros tendemos a pecar a pesar de haber sido hechos buenos, porque pues somos a raíz de una mala decisión hechos corruptibles a partir de nuestras propias decisiones, pero esa tendencia al pecado viene siendo pues como un árbol que le llaman en algunos de los libros. De hecho es un libro que se llama Vicios y Virtudes, ¿no? También le recomendamos agregar a hashtag lista de pendientes. Entonces, el árbol del vicio tiene una contraparte que es el árbol de la virtud, y ahí es donde podemos identificar cada una de las acciones que nos desvían del camino de Dios, cómo pueden convertirse en acciones que nos ayudan a recobrar ese sentido de santidad en cada una de las decisiones que tomamos. Puedes seguirnos en Twitter a través de la cuenta @católicotú, en Instagram también, Católico Defiende tu Fe, todo seguido, también en la página de Nueva Alianza Radio, y te esperamos aquí a partir de las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Mandamos también saludos a Daisy Figueroa, saludos hermano de fe, de Católico Defiende tu Fe, y a Araceli Díaz, buenas noches. Tenemos aquí una pregunta: ¿quién era el emperador Constantino? Ok, el emperador Constantino es un personaje histórico que tiene una conversión al cristianismo. Es un político que tiene una acción muy importante en la historia. ¿Les parece si profundizamos un poquito en historia de la iglesia y retomamos el tema de Constantino? Bueno, yo incluso quisiera ver esta cuestión contigo en persona, Richard. Entonces no dudes en mandarme también inbox, mandar inbox a la página, y cualquiera de nosotros te puede estar atendiendo. Igualmente todo lo que son temas que son en una línea un poco diferente, se puede también con mucho gusto atender. De momento nosotros pues ya tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo, pero bueno, estamos con esta reflexión y te esperamos el lunes a la misma hora en este mismo espacio. Dios te bendiga, muchas gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. Hace tiempo te quería hablar, nena, no me lo tomes a mal, ni te pongas tan nerviosa. Hey, esto ya no lo puedo ocultar, no vayamos a la
la facultad. Quiero hablarte sin demora. Si no encontraste el coraje ni el valor para contarte, dejaría morir al amor en un suspiro. Tal vez es solo un disparate pretender que tú me ames, pero es hora que te diga la verdad. Daría todo por mirarte suspirar y que en mis ojos veas tu felicidad. Es que tan solo necesito una oportunidad para poder demostrarte que como yo, baby, nadie nunca te va a amar. Hey, sé que sientes lo que siento yo.